¡Cállate, mamá! ¡Me das vergüenza! Eres una vieja inútil que no entiende nada de la vida. ¡Nada! Las palabras de Verónica cayeron sobre mí en el silencio de la cocina, más afiladas que cualquiera de los cuchillos de chef que relucían en su soporte magnético. Afuera, en la sala de su lujoso departamento en Polanco, las risas de los socios de su marido sonaban como un eco de un mundo al que yo ya no pertenecía. Sostuve mi copa de agua con firmeza, mis nudillos apenas blanqueándose, sintiendo el frío del cristal contra la piel de mis manos, las mismas manos que una vez amasaron la masa para las primeras tortillas en mi pequeña taquería de Guadalajara. No dije nada. No había nada que decir que ella pudiera entender. La miré a los ojos, esos ojos oscuros que eran un reflejo de los míos, y vi un vacío, una desconexión tan profunda que sentí un vértigo helado, como si estuviera asomada a un precipicio que nos separaba para siempre. Continué con mi tarea, secando un plato que ya estaba seco, un movimiento automático aprendido tras décadas de trabajo. Mi cuerpo se movía por inercia, un mecanismo de defensa contra el dolor que amenazaba con paralizarme. El murmullo de la fiesta parecía desvanecerse, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Verónica me dio la espalda, alisando su vestido de diseñador, y regresó con sus invitados, una sonrisa perfecta adornando su rostro, como si acabara de discutir el menú con el servicio y no de apuñalar a su madre con palabras. Observé su figura desaparecer por el pasillo y una calma extraña me invadió. No era resignación, tampoco era ira, era la quietud que precede a una tormenta, la certeza absoluta de que un ciclo, uno que yo había permitido por amor, acababa de llegar a su fin, de la manera más brutal e irrevocable. Mi silencio no era debilidad, era el suelo fértil, donde una decisión comenzaba a echar raíces. La palabra inútil rebotaba dentro de mi cráneo, cada eco abriendo una herida nueva. ¿Inútil? Recordé las noches en cada peso para poder pagar su matrícula en la universidad más cara de la Ciudad de México. El olor del aceite caliente pegado a mi ropa y a mi pelo. Un perfume que a ella siempre le avergonzó. Recordé haber vendido el pequeño terreno que me heredó mi padre para darle el enganche de este mismo departamento. Un lugar donde ahora se me consideraba un estorbo. Una pieza de museo que ya no combinaba con la decoración moderna. El dolor no era agudo como el de un corte, sino sordo y pesado, como una piedra instalada en el centro de mi pecho, dificultando cada respiro. La humillación no venía de su vergüenza ante los demás, sino de la convicción en su voz, la certeza con la que me despojaba de todo valor. Caminé lentamente de regreso hacia la sala, sintiéndome como una extraña en mi propia vida, una espectadora de una obra de teatro, donde yo era el personaje secundario y olvidado. Verónica reía con ganas de un chiste que contó uno de los socios de Fernando. Su risa, antes la música, de mi vida, ahora sonaba hueca, metálica. Me senté en un sillón alejado, en la penumbra, y los observé. Vi a mi yerno, Fernando, presumiendo de un reloj carísimo mientras hablaba de un contrato millonario que estaba a punto de cerrar, un contrato que, según él, cambiaría sus vidas para siempre. Él me miró por un instante, una mirada rápida y despectiva que me catalogaba como la sombra de su esposa, antes de volver a su mundo de apariencias. Y en esa mirada, en esa risa, lo vi todo con una claridad que me heló la sangre. No me veían, solo veían una carga. Fue en ese preciso instante, rodeada por el lujo que mi sudor había comprado, que la tristeza comenzó a transformarse. No en odio, pues una madre nunca puede odiar de verdad a su sangre, sino en una resolución fría y sólida como el acero. La vieja inútil, la mujer de pueblo que no entendía nada de la vida moderna, iba a recordarles una lección ancestral, una que se aprende en los mercados de Jalisco y en las juntas directivas por igual. El respeto no se exige, se gana, y la dignidad, una vez que se recupera, no tiene precio. Ya no había vuelta atrás. Mientras ellos brindaban con champán por un futuro brillante que daban por sentado, yo brindaba en silencio, con mi vaso de agua, por el pasado que ellos habían olvidado
y por el futuro que estaban a punto de perder. La decisión estaba tomada. No alzaría la voz. No era mi estilo. La fiesta terminó. El eco de las risas falsas se desvaneció por los pasillos caros y un silencio, denso, casi palpable, se apoderó del departamento. Desde la ventana de mi pequeña habitación, la Ciudad de México se extendía como un tapiz de luces parpadeantes, un monstruo brillante e indiferente. Cada luz era una vida, una historia, y me pregunté cuántas de ellas contenían una soledad como la mía, una soledad en compañía. El aire acondicionado zumbaba, un sonido monótono que hacía aún más evidente la falta de cualquier calidez en ese hogar. No era mi hogar, me di cuenta. Era la jaula dorada de mi hija, y yo era solo un pájaro viejo con las alas rotas que ya no sabía cantar las canciones que a ella le gustaban. La humillación de la cocina ya no ardía. Ahora era un trozo de hielo en mis entrañas, un frío que me aclaraba la mente. Mis ojos se cerraron, y el olor del cloro y el perfume caro fue reemplazado por el aroma de mi juventud, el cilantro fresco, la cebolla picada y el vapor que se levantaba del comal caliente. Vi mi pequeña taquería en Guadalajara, Sabor de Jalisco, un local, modesto con apenas 4 mesas que siempre estaban llenas. Vi las manos de mi difunto esposo, Javier, fuertes y callosas, volteando la carne en la parrilla, su rostro siempre con una sonrisa cansada pero genuina. Recordé el peso de una Verónica de 5 años en mi cadera, sus manitas llenas de masa mientras intentaba hacer su propia tortilla, siempre deforme, siempre celebrada por nosotros como la obra de arte más perfecta. Ese lugar no solo era un negocio, era el corazón de nuestra familia. Cada tortilla, cada taco, era una promesa de un futuro mejor para ella. Javier y yo nunca tuvimos mucho, pero lo que teníamos era real. Nuestro amor, nuestro trabajo, nuestros sueños. Él siempre decía, «Elena, esta niña va a volar más alto que nosotros. Le daremos las alas». Y lo hicimos. Cuando él se fue, víctima de un corazón que trabajó demasiado, yo seguí adelante con esa promesa grabada en mi alma. Administré el negocio, lo hice crecer poco a poco. Cada peso ganado era un ladrillo más en el castillo que construía para mi princesa. La taquería se convirtió en 2, luego en 3, siempre manteniendo la receta original, el sabor que nos hizo conocidos. Pero para Verónica, a medida que crecía, el olor a carne asada se convirtió en una vergüenza, el legado de sus padres en un ancla que, según ella, la arrastraba hacia un pasado del que quería escapar. Recuerdo perfectamente el día que vendí las joyas de mi madre, unas arracadas de filigrana de oro y un collar de perlas que habían pasado por 3 generaciones. Estaban guardadas en una cajita de madera de Olinalá y olían a recuerdos y a naftalina. Verónica había sido aceptada en la universidad, pero la inscripción era más de lo que tenía ahorrado. La vi tan ilusionada, hablando de su futuro, de sus planes, que no lo dudé ni un segundo. Fui a una casa de empeño en el centro de Guadalajara, un lugar triste y oscuro, y las entregué. El hombre detrás del mostrador las pesó, las examinó con una lupa, ajeno a su verdadero valor. Salí de allí con el dinero en mi bolso y un vacío en el pecho, pero me convencí a mí misma de que era una inversión, la mejor inversión de mi vida. Ese sacrificio, como tantos otros, fue anónimo. Verónica nunca supo de las joyas, como tampoco supo de las noches que pasé sin dormir, revisando cuentas, negociando con proveedores, luchando para mantener todo a flote mientras ella estudiaba. Solo veía el dinero que llegaba puntualmente a su cuenta bancaria cada mes. Para ella, era una fuente inagotable, un deber materno que no requería gratitud, solo existencia. Su mundo se fue llenando de libros caros, ropa de marca y amigos con apellidos importantes, mientras el mío seguía oliendo a tortillas y a trabajo duro. Y yo me sentía feliz, genuinamente feliz, porque creía que mi esfuerzo estaba dando frutos, que mi hija estaba construyendo la vida que yo nunca pude tener. ¡Qué equivocada estaba! Su día de graduación fue uno de los más felices de mi vida. Viajé a la Ciudad de México con mi mejor vestido,
uno que yo misma había cosido. Me senté entre padres que vestían trajes de lino y vestidos de seda, sintiéndome un poco fuera de lugar, pero mi corazón rebosaba de un orgullo tan inmenso que no me cabía en el cuerpo. Cuando dijeron su nombre, Verónica Garza de la Torre, me levanté y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Ella me vio desde el estrado. Me dedicó una pequeña sonrisa, casi una mueca, antes de girarse hacia sus amigos, para celebrar. En ese momento no le di importancia. Lo atribuí a la emoción del momento. Ahora, en la frialdad de esta noche, veo esa sonrisa por lo que fue. El primer gesto de condescendencia. Fue entonces cuando conoció a Fernando, un joven ambicioso que vio en mi hija no solo a una mujer hermosa, sino el trampolín perfecto para sus aspiraciones sociales. Yo nunca confié en él. Había una frialdad en su mirada, una forma de calcular a las personas, de medir su utilidad. Pero Verónica estaba enamorada, o al menos eso creía ella, deslumbrada por su encanto superficial y sus promesas de un mundo de lujo y exclusividad. Cuando me lo presentó, él me dio la mano sin firmeza, sus ojos recorriendo mi apariencia humilde con un juicio rápido y silencioso. Me convertí en la mamá de Vero, una figura pintoresca de provincia que era mejor mantener en segundo plano, una anécdota de sus orígenes humildes que se contaba con una mezcla de humor y vergüenza. Mi silencio fue mi error. Yo creí que el amor era soportar, que ser madre era sacrificarse sin esperar nada a cambio. Me tragué las pequeñas humillaciones, los comentarios sarcásticos de Fernando, las miradas de fastidio de mi propia hija. Justifiqué su comportamiento, diciéndome a mí misma que era el estrés de su nueva vida, la presión de encajar en un círculo social tan exigente. Me hice pequeña para que ella pudiera brillar más. Dejé que me relegaran a esta habitación, a los márgenes de sus vidas, convirtiéndome en la sombra que Fernando decía que era. Permití que olvidaran quién era yo, de dónde venía el dinero que pagaba por sus lujos, quién había construido los cimientos de su castillo de cristal. Mi amor incondicional se había convertido en un permiso para el maltrato. Pero esta noche, la palabra inútil había roto el hechizo. No fue un grito, fue una fractura, un crujido silencioso en el fondo de mi alma. Y a través de esa grieta, una luz comenzó a filtrarse. La luz de la dignidad. Me di cuenta de que al permitir que me faltaran el respeto, le estaba faltando el respeto a mi propia vida, a mi trabajo, a la memoria de Javier, a las generaciones de mujeres fuertes de las que desciendo. No se trataba de venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y quema por dentro. Esto era diferente. Era una cuestión de justicia, de reequilibrar la balanza, de enseñar una lección que ninguna universidad cara podría ofrecer. El valor del respeto. Una llama se encendió dentro de mí, una pequeña brasa que había sobrevivido bajo capas de abnegación y dolor. No era una llama de ira destructiva, sino una de claridad y propósito. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como un torrente de ideas, sino como un camino de piedras que se iluminaba lentamente frente a mí, claro y seguro. Cada paso era lógico, cada movimiento era una consecuencia directa de sus acciones. Ya no había dudas ni vacilaciones. La mujer que había soportado todo en silencio había encontrado su voz, y esa voz no necesitaría gritar para ser escuchada. El mundo que ellos conocían, el que daban por sentado, estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una anciana, sí, con el cabello blanco y las arrugas que cuentan la historia de una vida de trabajo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no vi a una víctima. Vi a Elena de la Torre, la fundadora de Sabor de Jalisco. Vi a una empresaria. Vi a una madre que estaba a punto de dar su lección más importante. Y sentí una paz que no había sentido en años. La paz que viene de saber exactamente lo que tienes que hacer. El amanecer estaba a punto de llegar, y con él, un nuevo día. Para mí, sería el primer día de mi nueva vida. Para ellos, el principio del fin de su farsa. Tomé mi viejo teléfono, ese que Verónica siempre criticaba por ser anticuado,
y busqué un número en mi agenda. Era el de Ricardo, mi gerente de confianza, el hijo de mi mejor amiga, un hombre leal que había cuidado de mi negocio como si fuera suyo. No, lo llamaría ahora. Era demasiado tarde. Esperaría a la mañana. Pero tener su número bajo mi pulgar era como sostener una llave, la llave que abriría una puerta para mí y cerraría otra para ellos. Me sentía tranquila, con una determinación que me recorría las venas como una corriente eléctrica. El plan no era complicado, era simple y directo, como la comida que yo cocinaba, basado en ingredientes honestos y en una verdad ineludible. El cansancio que me había abrumado durante meses se disipó. Me sentí llena de una energía que creía perdida para siempre. Era la energía de la autoafirmación. Me levanté de la silla junto a la ventana y caminé hacia el pequeño armario. Saqué una maleta de mano, una que no había usado desde mi último viaje a Guadalajara para visitar la tumba de Javier. La abrí sobre la cama y empecé a empacar. No necesitaba mucho. Un par de cambios de ropa, mis artículos personales y el viejo recetario de mi madre, encuadernado en piel gastada. Era todo el equipaje que necesitaba para el viaje que estaba a punto de emprender. Un viaje de regreso a mí misma. Mientras doblaba una blusa, mi mente estaba clara. Verónica y Fernando habían cometido un error de cálculo fundamental. Me habían juzgado por mi apariencia, por mi edad, por mi silencio. Habían confundido la sencillez con la simpleza, la paciencia con la pasividad. Nunca se les ocurrió mirar debajo de la superficie. Nunca se preguntaron cómo una vieja inútil de un pueblo de Jalisco había podido financiar su opulento estilo de vida. Vivían en el edificio, pero nunca se molestaron en conocer a la arquitecta. Estaban a punto de descubrir que los cimientos sobre los que habían construido su vida eran míos y que yo tenía el poder de demolerlos. No sentía alegría por lo que iba a suceder, solo una profunda sensación de necesidad. Era como podar un árbol, un acto doloroso pero necesario para salvar la planta. A veces, el amor no consiste en dar, sino en quitar, en dejar que las consecuencias sigan su curso natural para que la lección pueda ser aprendida. Mi hija necesitaba aprender el valor de las cosas, y para ello, primero tenía que perderlas. Era una medicina amarga, la más amarga que una madre puede administrar, pero su enfermedad de arrogancia y materialismo se había vuelto demasiado grave. Ya no podía ser su cómplice silenciosa. Con la maleta lista junto a la puerta, me senté en el borde de la cama. La casa estaba en completa oscuridad, salvo por la luz de la luna que se filtraba por la persiana. Escuché el latido de mi propio corazón, un ritmo constante y fuerte. Era el corazón de una mujer que había construido un imperio desde la nada. El corazón de una esposa que había cumplido una promesa. El corazón de una madre que amaba a su hija lo suficiente como para dejarla caer. El despertar había sido doloroso, pero necesario. La mujer que se acostaría a dormir esa noche no era la misma que se había levantado por la mañana. Y el mundo que la esperaba al otro lado del sueño era uno que ella misma volvería a forjar. Finalmente me metí en la cama. El colchón era lujoso, las sábanas de cientos de hilos, pero nunca me había sentido cómoda en esa habitación. Siempre se sintió como un espacio prestado, pero esa noche fue diferente. Me sentí dueña de mi propio destino. Cerré los ojos, no para escapar, sino para descansar antes de la batalla. Una batalla que se libraría en silencio, en salas de juntas y con la firma de un bolígrafo. Una batalla donde mi única arma sería la verdad. Y yo sabía, con una certeza absoluta que me llenaba de una fuerza serena, que iba a ganar. La vieja inútil estaba a punto de demostrar de lo que era capaz. El sueño llegó fácil, sin las pesadillas de insignificancia que me habían acosado durante años. Soñé con mi taquería, con el calor del comal en mi cara y el sonido de la risa de Javier. Soñé que era joven otra vez, fuerte y llena de esperanza. Y cuando desperté, justo antes del amanecer, esa sensación no me abandonó. La esperanza había vuelto. No la esperanza de que mi hija cambiara de la noche a la mañana, sino la esperanza en mí misma. La esperanza de que todavía era capaz de tomar las riendas de mi vida y darle un final digno.
Un final escrito en mis propios términos. La decisión ya no era un pensamiento. Era parte de mí, tan real como la sangre que corría por mis venas. Me levanté antes de que la primera luz del alba tocara los rascacielos de la ciudad. El silencio en el departamento era absoluto. Un silencio de museo donde nada debía ser tocado. Me moví con la ligereza de una sombra, la misma invisibilidad que me habían impuesto, ahora convertida en mi aliada. En la cocina preparé un té de manzanilla, no por nerviosismo, sino por costumbre, un pequeño ritual de mi vida anterior que me anclaba a la tierra. Observé la opulencia que me rodeaba, la encimera de mármol italiano, la cafetera alemana que costaba más que mi primer coche, los electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban incluso en la penumbra. Eran objetos fríos, sin alma, símbolos de un éxito que no se medía en felicidad, sino en capacidad de consumo. Mi hija había confundido el precio con el valor, y yo estaba a punto de recordarle la diferencia. Con mi pequeña maleta en la mano, me detuve un instante frente a la puerta cerrada de su dormitorio. Pude imaginarla dentro, durmiendo plácidamente junto a su marido, ajena a la revolución silenciosa que estaba teniendo lugar a pocos metros. No sentí ira, sino una punzada de profunda tristeza. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué encrucijada de su vida había decidido que la amabilidad era una debilidad y la gratitud una carga? Me hubiera gustado creer que era una fase, una mala influencia, pero en el fondo de mi corazón sabía que la raíz del problema era más profunda. Era una elección que ella había hecho, día tras día. Con un suspiro silencioso, me di la vuelta. No había tiempo para lamentos. El amor, a veces, exige acciones duras, y la mía comenzaba ahora. Usé la aplicación en mi teléfono para pedir un coche. Verónica se había reído de mí por no saber usar la tecnología, pero siempre he sido una mujer que observa y aprende en silencio. El conductor, un joven amable, llegó en minutos. No se sorprendió al ver a una mujer de mi edad saliendo sola de un edificio tan lujoso a esas horas. Simplemente me ayudó con mi maleta y me abrió la puerta con respeto. Mientras el coche se alejaba, vi el edificio de Polanco hacerse pequeño en el espejo retrovisor hasta desaparecer. No sentí nostalgia, sino liberación. Cada metro que me separaba de esa casa era un metro más cerca de mí misma. Era como si me hubiera quitado un abrigo pesado que no sabía que llevaba puesto y por fin pudiera volver a respirar profundamente. El trayecto hacia el aeropuerto fue un viaje a través de mis pensamientos. Veía los rostros de la gente que se apresuraba a sus trabajos, cada uno con sus propias luchas y sueños. Pensé en el verdadero significado del trabajo. Para mí, nunca fue solo una forma de ganar dinero. Mi taquería era mi lienzo, mi forma de entregar algo bueno al mundo, de conectar con la gente. Era un trabajo honesto, que me dejaba las manos cansadas y el corazón contento. Verónica y Fernando, en cambio, veían el trabajo como una escalada, una competencia constante por el estatus y el reconocimiento. No creaban nada, solo manipulaban imágenes y vendían ideas. Su mundo era hueco, una ilusión construida sobre cimientos de arena, y una suave brisa estaba a punto de levantarse. Una vez en la terminal, busqué un lugar tranquilo, lejos del bullicio de los viajeros. Saqué mi teléfono y marqué el número de Ricardo. Contestó al segundo tono, su voz clara y alerta. «Doña Elena, qué sorpresa. ¿Está todo bien?» Su tono contenía una genuina preocupación que me conmovió. «Todo está como debe estar, Ricardo. Soy yo la que va a estar bien», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es hora. Procede con el plan retorno al origen». Hubo una breve pausa en la línea. «¿Estás segura, doña Elena?» «Completamente segura, hijo. Nos vemos en Guadalajara en unas horas. Y gracias». «A sus órdenes, como siempre», respondió él. Colgué el teléfono. La primera pieza del dominó había sido empujada. Ya no había vuelta atrás. Mientras esperaba mi vuelo, imaginé la escena en el departamento. Verónica se despertaría tarde, como de costumbre. Al no verme, quizás sentiría una ligera molestia. ¿Dónde se habrá metido esta vieja? Tenía que llevar mi vestido a la tintorería.
Se quejaría con Fernando, quien probablemente respondería con un gruñido, más preocupado por elegir la corbata adecuada para su importante día. No habría preocupación en sus mentes, solo el inconveniente de una rutina alterada. Mi ausencia no sería un vacío, sino un pequeño estorbo. Esta ceguera, esta total falta de percepción, era la prueba final que necesitaba para saber que mi decisión, aunque dolorosa, era la correcta. No se puede salvar a quien no sabe que se está ahogando. El avión despegó, y mientras la Ciudad de México se encogía bajo nosotros, sentí que me despojaba de una piel vieja. Ver la inmensidad gris de la urbe desde arriba me dio perspectiva. Entendí cómo alguien podía perderse allí, cómo los valores podían diluirse en la búsqueda constante de más. Mi hija no era malvada de nacimiento. Había sido seducida por un espejismo, la promesa de que la felicidad se podía comprar, poseer y exhibir. Había olvidado las lecciones de su infancia en Jalisco, donde la riqueza se medía en familia, en comunidad y en el respeto ganado a través del trabajo honesto. Iba a recordárselo, no con sermones, sino con la dura lección de la experiencia, la única maestra que no se puede ignorar. El vuelo fue tranquilo. No leí ni vi una película. Simplemente miré por la ventana las nubes que pasaban, sintiendo una profunda sensación de paz. Pensé en lo que significaba ser madre. Durante años creí que era un sinónimo de sacrificio absoluto, de anteponer las necesidades de mis hijos a las mías sin cuestionarlo. Pero ahora entendía que ser madre también implicaba enseñar, poner límites y, a veces, dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Protegerlos de todo, incluso de sí mismos, no los hacía más fuertes, sino más frágiles y arrogantes. Mi mayor acto de amor por Verónica no sería seguir soportando, sino obligarla a valerse por sí misma, a reconstruirse desde los escombros de su propia creación. Aterrizar en Guadalajara fue como volver a casa en más de un sentido. El aire era diferente, más cálido y con un leve olor a tierra mojada. El sol parecía brillar con más fuerza. Este era mi lugar, el lugar donde mis raíces estaban profundamente ancladas. Ricardo me esperaba justo a la salida. No había chofer ni coche de lujo, solo él, con su sonrisa honesta y su abrazo respetuoso. «Bienvenida a casa, doña Elena», dijo, y en esas simples palabras sentí más calidez y pertenencia que en todos los años que viví en Polanco. Tomó mi pequeña maleta y caminamos hacia su coche, un sedán sencillo y funcional. El viaje no había terminado, pero una etapa crucial se había completado. Estaba de vuelta en mi territorio. Nuestra primera parada fue la oficina de mi abogado, un viejo amigo de la familia. Le expliqué la situación con calma y claridad, sin adornos ni dramatismo. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Su rostro una mezcla de tristeza por mi situación y admiración por mi resolución. Revisamos los documentos que Ricardo ya había preparado. La estructura corporativa de Sabor de Jalisco era sólida, diseñada desde el principio para protegerla de cualquier eventualidad. Mi nombre, Elena de la Torre, figuraba como la única propietaria y presidenta del consejo. Verónica no tenía ningún poder legal, ninguna acción, nada. Su lujosa vida estaba construida sobre un permiso, uno que yo estaba a punto de revocar. Después, fuimos al banco. El gerente nos recibió en su oficina privada. Conocía a mi familia desde hacía décadas. Con unas pocas instrucciones claras y mi firma en un par de documentos, transferí la mayor parte de mis activos líquidos a una nueva cuenta de fideicomiso, accesible solo por mí y por Ricardo con mi autorización expresa. También cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi cuenta principal, aquellas que Verónica y Fernando usaban con un abandono imprudente, como si los fondos fueran infinitos. Cada firma era un corte, un tijeretazo a los hilos invisibles con los que ellos controlaban mi patrimonio y, por extensión, mi vida. Me sentí más ligera con cada trazo de la pluma. Mientras tanto, sabía que en la Ciudad de México el día de Fernando estaría progresando según su plan. Probablemente estaría en su oficina, ensayando su discurso,
presumiendo ante sus colegas sobre el contrato multimillonario con Sabor de Jalisco, que estaba a punto de firmar. Se sentiría en la cima del mundo, el rey de su universo. La ironía era tan amarga que casi podría saborearla. Estaba celebrando su ascenso a un trono que yo misma había construido, sin saber que la silla ya no estaba allí. La soberbia es un velo que impide ver el precipicio, y Fernando estaba corriendo hacia él con los ojos bien cerrados, arrastrando a mi hija consigo. Por la tarde le pedí a Ricardo que me llevara a la primera taquería, la original, en el corazón de un barrio trabajador de Guadalajara. El lugar había sido remodelado, pero conservaba el encanto original. El olor era el mismo, esa mezcla bendita de maíz, carne y cilantro, que era el perfume de mi vida. Los empleados, muchos de los cuales llevaban años conmigo, me saludaron con un cariño y un respeto que me llenaron los ojos de lágrimas. Me llamaron patrona, doña Elena, y me trajeron mi plato favorito sin que tuviera que pedirlo. Sentada en una de esas mesas, rodeada de gente real y de trabajo honesto, supe que había hecho lo correcto. Este era mi mundo, esta era mi verdad. Verónica y Fernando seguían actuando con desdén, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. Esa misma tarde, según me contaría Ricardo más tarde, mi hija intentó usar su tarjeta para comprar un bolso carísimo. Cuando fue rechazada, montó una escena en la tienda, culpando al banco, al sistema, a cualquiera menos a la realidad. Llamó a Fernando furiosa, y él, condescendiente, le dijo que no se preocupara, que en un par de días tendrían tanto dinero que podrían comprar la tienda entera. Su arrogancia era su talón de Aquiles, y yo estaba a punto de apuntar mi flecha directamente hacia él. No por maldad, sino porque era la única manera de hacerles ver. Mientras comía mis tacos, rodeada del murmullo familiar de mi gente, reflexioné sobre el poder. Durante años pensé que había renunciado a él al retirarme, al mudarme con mi hija. Pero el verdadero poder no reside en el control diario, sino en la propiedad fundamental de las cosas. Yo era la dueña, la fundadora, la fuente. Había delegado la gestión, pero nunca la autoridad. Ellos habían confundido mi ausencia con mi inexistencia. Un error fatal. El poder que yo poseía no era ostentoso. No necesitaba gritar ni presumir. Era un poder silencioso, como las raíces de un árbol viejo, invisibles bajo la tierra pero capaces de sostener todo el bosque. Mi plan era simple: dejar que la realidad hablara por sí misma. No necesitaba confrontarlos por teléfono ni enviarles mensajes. Simplemente desmantelaría, pieza por pieza, el escenario sobre el que representaban su farsa. Primero, el dinero. Luego, el estatus. Y finalmente, la seguridad que daban por sentada. Era una demolición controlada. Vería a mi yerno en la sala de juntas, no porque necesitara su firma, sino porque necesitaba que él y mi hija vieran, con sus propios ojos, el verdadero rostro del poder que tanto habían subestimado. Quería ver el momento exacto en que la comprensión amaneciera en sus rostros. La convicción en mis acciones se fortaleció con cada hora que pasaba en Guadalajara. Cada conversación con mi equipo, cada decisión tomada, reafirmaba mi identidad. Ya no era la mamá de Vero, una reliquia vergonzosa. Era doña Elena, una mujer que había construido un negocio de la nada, que había creado empleos, que había mantenido viva una tradición. El respeto que veía en los ojos de mi gente era el espejo en el que necesitaba mirarme para recordar quién era. Había permitido que el espejo distorsionado de mi hija definiera mi imagen durante demasiado tiempo. Ahora estaba puliendo el mío propio, y la imagen que me devolvía era la de una mujer fuerte, digna y en control. Esa noche no la pasé en un hotel de lujo. Me quedé en el pequeño apartamento que siempre mantuve encima de la taquería original. Era modesto, pero cada objeto contaba una historia. Estaban las fotos de Javier, los dibujos de Verónica cuando era niña, mi viejo delantal colgado en un gancho. Me senté en el pequeño balcón, mirando la vida del barrio, escuchando la música y las risas de mis vecinos.
Aquí yo no era una vieja inútil. Era parte de una comunidad. Era alguien. Me sentí más en casa en esa humilde morada que en todos los años que pasé en la jaula dorada de Polanco. Estaba lista para el día siguiente. Estaba lista para el clímax. 2 días después, me encontraba en una sala de juntas en el piso más alto de un rascacielos, en el corazón financiero de la Ciudad de México. El aire aquí arriba era enrarecido, y el silencio, acolchado por alfombras, gruesas y paredes de caoba. A través del inmenso ventanal, la ciudad se extendía como un mapa, una maqueta de la vida de millones de personas. Yo no vestía mi ropa de siempre. Por consejo de mi abogado, llevaba un traje sastre de color sobrio, elegante y sencillo, mi cabello blanco recogido en un moño bajo. No me sentía disfrazada, sino como si finalmente me hubiera puesto el uniforme que me correspondía. A mi lado, Ricardo y el licenciado Morales revisaban unos documentos en silencio. No había tensión en nuestro lado de la mesa, solo una calma expectante. Estábamos esperando a los invitados de honor. La puerta se abrió y entraron. Fernando iba primero, con el pecho inflado y una sonrisa de suficiencia que parecía ensayada frente al espejo. Vestía su mejor traje italiano y su reloj de oro brillaba bajo las luces empotradas. Detrás de él venía Verónica, mi hija, radiante en un vestido rojo carmesí, luciendo como la consorte de un rey a punto de ser coronado. Ella me vio primero. Su sonrisa se congeló. Sus pasos vacilaron. Una arruga de confusión y molestia apareció en su frente. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí? No puedes estar en esta sala». Fernando siguió su mirada, y su sonrisa de vendedor estrella se desvaneció como la niebla al sol. Sus ojos parpadearon, tratando de procesar la imagen. Yo, su suegra, la vieja inútil, sentada a la cabeza de la mesa de conferencias más importante de su vida. El silencio que cayó en la sala fue más pesado que cualquier palabra. Pude escuchar el latido de mi propio corazón, un ritmo tranquilo y constante. En sus rostros vi pasar un torbellino de emociones en cámara lenta. Primero, la incredulidad absoluta, la negación. Fernando esbozó una risa nerviosa. «Suegra, qué buena broma. ¿Vino a traernos el café?» No se hubiera molestado. Sus palabras, diseñadas para humillarme una vez más, flotaron en el aire y cayeron al suelo, muertas. Nadie se rió. Mi mirada se mantuvo fija en él, serena, sin odio, simplemente observando cómo la realidad desmantelar su arrogancia. Verónica se quedó paralizada junto a la puerta, su rostro perdiendo color rápidamente, sus ojos yendo de mí a Ricardo y luego a los logos de Sabor de Jalisco en las carpetas sobre la mesa. Fue entonces cuando la comprensión comenzó a amanecer en sus ojos. Un amanecer terrible y devastador. La mente de Verónica, siempre rápida para las apariencias sociales, conectó los puntos con una velocidad pasmosa. Mi viaje repentino, las tarjetas rechazadas, mi presencia en esta sala. Vi el horror florecer en su cara, la comprensión de que el mundo que creía controlar era una ilusión, y que la arquitecta de esa ilusión era la mujer que ella había despreciado. Fernando, más lento, todavía luchaba. Miró a mi abogado, buscando una explicación, una salida. «¿Qué significa esto? Hemos venido a reunirnos con el dueño de Sabor de Jalisco para firmar el contrato». El licenciado Morales simplemente me miró, cediéndome la palabra. El escenario era mío. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, permitiendo que el peso de la situación los aplastara por completo. Luego, con una voz clara y firme, que no se alzó ni un decibelio pero que llenó cada rincón de la sala, me dirigí a Fernando, ignorando su intento de llamarme suegra. Lo miré como lo que era, un empleado a punto de ser despedido. «El contrato está cancelado», dije. Las 4 palabras fueron como piedras lanzadas contra un ventanal de cristal. El rostro de Fernando se descompuso. Pasó de la confusión a la ira. «No puede hacer eso. Usted no es nadie. Esto es un error, una locura». Se giró hacia Verónica buscando apoyo, pero ella estaba pálida como un fantasma, incapaz de articular palabra, su mirada fija en mí. «Se equivoca.
Continué con la misma calma. En esta sala, yo no soy su suegra. Soy Elena de la Torre, fundadora y única propietaria de esta empresa. Me levanté lentamente, no como un gesto de poder, sino para mirarlos a los ojos sin la barrera de la empresa con la que usted esperaba hacer su fortuna. Una empresa construida con el trabajo y el sudor que su esposa tanto se avergüenza en reconocer. Fernando abrió la boca para protestar, para argumentar, pero ninguna palabra salió. Su carrera, su reputación, su futuro cuidadosamente planeado, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. La impotencia lo ahogaba, y por primera vez lo vi como realmente era. Un hombre pequeño y asustado, debajo de un traje caro. Luego, atención hacia mi hija. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Una mezcla de terror, humillación y quizás una primera y diminuta semilla de comprensión. Ya no veía en ella a la mujer arrogante que me había insultado en la cocina, sino a una niña perdida que había roto su juguete más valioso. «Verónica», dije, mi voz suavizándose un poco, pero sin perder su firmeza. «Tú dijiste que yo no entiendo nada de la vida. Tal vez, pero yo entiendo de negocios. Y los negocios, así como la familia, se construyen con respeto. Algo que tú olvidaste». Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara en el aire cargado de la sala. «A partir de hoy», concluí, «vas a aprender el valor de las cosas». No había amenaza en mi voz, solo la declaración de un hecho inevitable. Era la consecuencia natural de sus elecciones. Vi cómo la última pizca de soberbia la abandonaba, reemplazada por un temblor que sacudía todo su cuerpo. Se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. La mujer, que se creía en la cima del mundo social de Polanco, acababa de descubrir que ni siquiera era dueña del suelo que pisaba. Su estatus, su casa, su futuro, todo dependía de la vieja inútil a la que había humillado. La inversión de poder era total y absoluta. Fernando finalmente reaccionó, pero no con la astucia que presumía, sino con la rabia cruda de un animal acorralado. «Esto es por tu culpa», le gritó a Verónica. «Por tu estúpida y vergonzosa familia. Lo arruinaste todo». Su acusación, tan cruel y desesperada, apenas me rozó. Mi hija, en cambio, se encogió como si la hubiera golpeado. El hombre por el que había despreciado a su propia madre le mostraba ahora su verdadero rostro en el momento de la derrota. Estaban revelando quiénes eran realmente, ahora que el velo del dinero y el estatus había sido arrancado. Yo ya no necesitaba decir nada más. La escena hablaba por sí sola. La negación de Fernando se transformó en un intento patético de negociación. Se dirigió a mí, cambiando su tono a uno suplicante. «Doña Elena, por favor, debe haber un malentendido. Podemos arreglarlo. Piense en su hija, en su nieto». Lo interrumpí con un simple gesto de la mano. «He pensado en mi hija durante cada segundo de mi vida. He pensado en mi nieto. Es precisamente por ellos que estoy haciendo esto», respondí. «Esta lección es más valiosa que cualquier contrato». Sus esperanzas se desvanecieron por completo. En sus ojos vi el terror puro de un hombre que se enfrenta al vacío, a la pérdida total de todo lo que definía su existencia. Verónica, por su parte, seguía en silencio, pero su mundo interior se estaba derrumbando de forma audible. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de autocompasión, de shock, de una vergüenza tan profunda que parecía consumirla. No era el llanto de un arrepentimiento genuino, todavía no, sino el lamento de alguien a quien le han quitado su juguete favorito. La Verónica que yo conocía, la mujer fuerte y controladora, se había desintegrado, dejando en su lugar a una extraña frágil y rota. Era una visión dolorosa, pero necesaria. A veces, hay que romperse por completo para poder reconstruirse sobre una base más sólida y verdadera. Hice una señal a mi abogado. Él asintió y se acercó a Fernando, entregándole un sobre. «Señor Martínez, esta es la notificación oficial de la terminación de todos los contratos de servicios entre Sabor de Jalisco y su agencia, con efecto inmediato. También es una
Notificación a usted de que su conducta y conflicto de intereses serán comunicados a la junta directiva de su empresa. Le sugiero que busque asesoría legal. Cada palabra del abogado era un clavo más en el ataúd de la carrera de Fernando. Su rostro se tornó de un color ceniciento. Había perdido no solo el contrato, sino su futuro profesional. No esperé a ver más. Mi trabajo aquí había terminado. No sentía placer en su destrucción, solo la sombría satisfacción de haber restaurado el equilibrio. Me dirigí a la puerta con la misma calma con la que había entrado. Al pasar junto a mi hija, ella levantó la vista, sus ojos suplicantes. «Mamá», susurró, una sola palabra cargada de desesperación. Me detuve por un instante. La miré y le dije con suavidad: «Cuídate mucho, Verónica». Era todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Un consejo, no un rescate. El resto del camino debía andarlo sola. Era la única forma de que realmente aprendiera la lección. Salí de la sala de juntas y cerré la puerta detrás de mí, dejando a la pareja en medio de las ruinas de su vida artificial. El pasillo estaba silencioso. Ricardo me esperaba con una mirada de profundo respeto. «Lo hizo muy bien, doña Elena», dijo en voz baja. Yo simplemente asentí, sintiendo un cansancio inmenso, pero también una profunda sensación de paz. No había sido una victoria para celebrar con champán, sino la resolución de una deuda pendiente con mi propia dignidad. Mientras caminaba hacia el ascensor, sentí que por fin me había quitado de los hombros un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Estaba libre. El vuelo de regreso a Guadalajara fue diferente a cualquier otro que hubiera tomado. No sentía la euforia de una victoria, sino la extraña serenidad que sigue a una tormenta necesaria. El cielo, vasto y azul, parecía reflejar la nueva claridad de mi alma. Había podado el árbol, cortando las ramas enfermas para salvar las raíces. La cirugía había sido radical y dolorosa, pero en mi corazón sabía que había sido un acto de amor, quizás el más difícil y puro de mi vida como madre. Dejé atrás el ruido, el caos y la falsedad de la vida de mi hija, no para abandonarla, sino para darle el espacio y el silencio necesarios para que, quizás algún día, pudiera escuchar su propia conciencia. La paz que sentí no era de alegría, sino de rectitud, la paz de haber hecho lo correcto, sin importar el costo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad silenciosa. A través de Ricardo, me llegaron las noticias de la demolición. Tal como lo había previsto mi abogado, Fernando fue despedido de su agencia de manera fulminante por el flagrante conflicto de intereses y la pérdida del contrato más grande de su historia. Su reputación en el competitivo mundo del marketing quedó hecha añicos. Los rumores corrieron como la pólvora en los círculos sociales de Polanco, y la pareja que una vez fue el centro de todas las fiestas se convirtió en paria de la noche a la mañana. Sus amigos, atraídos por el brillo de su éxito, se desvanecieron tan rápido como había aparecido. Descubrieron que su red social no era una red de seguridad, sino una telaraña de intereses superficiales. Verónica, por su parte, enfrentó la humillación más profunda. El banco les notificó que debían desalojar la casa, ya que el título de propiedad estaba a mi nombre, y yo había decidido ponerla en venta. Las tarjetas de crédito fueron canceladas. El flujo de dinero se detuvo por completo. De repente, la mujer que vivía para exhibir su estatus se encontró sin nada que mostrar. Me contaron que intentó pedir ayuda a sus amigas adineradas, pero solo recibió excusas y condescendencia. Estaba experimentando por primera vez en su vida adulta la impotencia y la invisibilidad que ella me había impuesto a mí durante tanto tiempo. No me alegré de su sufrimiento, pero entendí su necesidad. Era el único lenguaje que podía entender. Decidí vender la propiedad de Polanco de inmediato. El proceso fue rápido e impersonal. Firmé los papeles en la notaría de Guadalajara, y con cada trazo de mi pluma sentí que cerraba un capítulo doloroso de mi vida. El dinero de la venta no lo toqué. Lo puse en un fideicomiso a nombre de mi nieto, Mateo, un fondo para su educación y su futuro, con cláusulas estrictas que impedirían que sus padres lo malgastaran. Era mi forma de protegerlo,
de asegurarme de que al menos él tuviera la oportunidad de construir una vida sobre una base sólida, lejos de la codicia y la superficialidad que habían envenenado a sus padres. Era un acto de esperanza, una inversión en la siguiente generación. Mientras tanto, yo retomé mi lugar, no con fanfarria, sino con la naturalidad de quien vuelve a casa. El primer día que entré en las oficinas centrales de Sabor de Jalisco, los empleados me recibieron con un aplauso espontáneo. No era la adulación a una jefa temida, sino una muestra de afecto y lealtad a la mujer que los conocía por su nombre, que había asistido a sus bodas y celebrado el nacimiento de sus hijos. Me di cuenta de que la familia que había descuidado no era solo mi hija, sino también esta, la familia que había construido con mi trabajo y mi respeto. Recorrer los pasillos, oler el café de la mañana, escuchar el murmullo productivo, fue como volver a llenar mis pulmones de aire fresco. Mi vida recuperó un ritmo sencillo y significativo. Las mañanas las dedicaba a la empresa, no encerrada en una oficina, sino en el corazón de la operación, la cocina central. Probaba las nuevas salsas, discutía con los chefs sobre la calidad del maíz, me aseguraba de que el sabor que nos hizo grandes nunca se perdiera en la expansión. Mi paladar, el mismo que Verónica consideraba anticuado, era el guardián de nuestro legado. Los empleados, al principio intimidados, pronto se acostumbraron a mi presencia, valorando mi experiencia y mi pasión. Volví a ser doña Elena, la patrona, la que sabía el secreto del buen sazón, y en ese rol me sentí completa de nuevo. Las tardes eran para mí. Reanudé mis viejas amistades, esas que había dejado en pausa por mi autoimpuesto exilio en la capital. Volví a jugar a la lotería los jueves con mis comadres, a caminar por el mercado de Santa Tere, deleitándome con los colores y los olores, a sentarme en una banca de la plaza, a ver la vida pasar. Estas pequeñas alegrías, tan simples y tan profundas, eran el verdadero lujo. Me di cuenta de que en Polanco no vivía, solo residía. Mi vida real, con sus texturas, sus sabores y sus afectos, siempre había estado aquí, en Guadalajara, esperándome pacientemente a que recordara quién era. Una de las decisiones más importantes que tomé fue la de asegurar mi relación con mi nieto, Mateo. A través de mi abogado, establecí un régimen de visitas formal. Al principio Verónica se opuso, pero sin recursos legales ni financieros, no tuvo más remedio que aceptar. El primer día que fui a recogerlo a su nueva y modesta casa alquilada, la tensión era palpable. Verónica apenas me miró a los ojos, pero Mateo, con la inocencia de sus 6 años, corrió a mis brazos. En su abrazo sentí que todo el dolor y la lucha habían valido la pena. Él era la razón, la semilla de un futuro que aún podía ser bueno. Pasaba 2 tardes a la semana con Mateo. Lo llevaba a mi pequeño apartamento sobre la Taquería, un lugar que a él le fascinaba por su autenticidad. Allí le enseñaba las cosas que realmente importan. Juntos amasábamos tortillas, aunque las suyas salían tan deformes como las de su madre, a su edad, y yo las celebraba con el mismo entusiasmo. Le enseñé a cuidar las macetas de hierbabuena y albahaca que tenía en el balcón, a reconocer el canto de los pájaros, a escuchar las historias de su abuelo Javier, un hombre al que solo conocía por fotos. Estaba plantando en su pequeño corazón las raíces que a su madre le habían arrancado. Fue en una de esas tardes, mientras observaba a una joven vendedora de artesanías en la plaza, que una nueva idea comenzó a germinar en mi mente. Vi en sus ojos el mismo fuego y la misma determinación que yo tenía a su edad, pero también la misma falta de oportunidades. Vi mi propio reflejo en ella y comprendí que mi propósito no era solo preservar mi legado, sino también cultivarlo en otros. Mi experiencia, mi capital, mi historia, no podían terminar conmigo. Tenían que convertirse en semillas para un nuevo jardín. Mi victoria sobre la falta de respeto de mi hija se sentiría vacía si no la transformaba en algo constructivo. Así nació la Fundación Elena de la Torre. El concepto era simple: usar una parte significativa de las ganancias de Sabor de Jalisco para ofrecer capital inicial
y mentoría a mujeres de Jalisco que quisieran empezar sus propios pequeños negocios. No se trataba de caridad, sino de inversión en el talento y la tenacidad de mi gente. Quería darles a otras mujeres la misma oportunidad que yo tuve que forjar con uñas y dientes. Quería construir una red de apoyo, una comunidad de empresarias que se levantaran, unas a otras, creando un legado de independencia y dignidad. El proyecto me llenó de una energía renovada. Pasé meses trabajando con mis abogados y asesores financieros para darle forma. La primera beneficiaria fue una mujer llamada Isabel, una madre soltera con un talento increíble para la panadería artesanal. Soñaba con tener su propio local, pero los bancos siempre le negaban los créditos. Me senté con ella, escuché su historia, probé su pan, que era una maravilla, y vi en ella la misma pasión que yo sentía por mis tacos. No lo dudé. La fundación le dio el capital que necesitaba para alquilar un pequeño local y comprar un horno industrial. Pero mi ayuda no fue solo económica. Me convertí en su mentora. Le compartí mis conocimientos sobre cómo tratar con proveedores, cómo llevar una contabilidad sencilla, cómo atraer a los primeros clientes. Le hablé de mis fracasos tanto como de mis éxitos. Nos reuníamos una vez por semana en su nuevo local, entre el olor a pan recién horneado, y hablábamos de negocios y de la vida. Ver su sueño tomar forma, ver la gratitud y la esperanza en sus ojos, me dio una satisfacción más profunda que cualquier cifra en un estado de cuentas. Estaba usando mi poder no para controlar, sino para empoderar. La panadería de Isabel, el pan de la abuela, se convirtió en un éxito en su barrio. Y ella fue solo la primera. Después vino una joven tejedora, un pequeño taller de cerámica, una cooperativa de mujeres que vendían mermeladas caseras. La fundación creció, y con ella, mi propósito. Ya no era solo la dueña de una cadena de restaurantes, era una cultivadora de sueños, una protectora de legados. Cada nuevo negocio que florecía era una refutación viviente a la palabra inútil. Estaba construyendo algo que perduraría mucho más allá de mi vida. Mi vida encontró un equilibrio perfecto. El negocio me mantenía activa y conectada a mis raíces. La fundación alimentaba mi alma y le daba un nuevo significado a mi éxito. Y mi nieto Mateo era la alegría que iluminaba mis días, la promesa de que los valores de nuestra familia no se perderían. Encontré una paz profunda en esta rutina. Una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de mi propósito. Ya no era una sombra en la casa de nadie. Tenía mi propia luz, una que compartía generosamente con quienes la necesitaban. Un día recibí una carta. La letra, torpe y vacilante, era de Verónica. Era una carta corta, llena de tachaduras y manchas de lágrimas. No pedía perdón de forma elocuente. No estaba en su naturaleza. Pero entre las líneas torpes, leí un atisbo de arrepentimiento. Hablaba de cómo había empezado a trabajar como asistente en una pequeña oficina, de lo difícil que era, de cómo la gente a veces la trataba mal. Por primera vez, estaba experimentando la vida sin el colchón de mi dinero. Era el comienzo de su educación. No respondí de inmediato, pero guardé la carta. La reconciliación, si llegaba a ocurrir, sería un camino largo y lento, que ella debía iniciar y recorrer. Fernando, por su parte, desapareció del mapa social. Sin trabajo y sin la fortuna de Verónica para sostenerlo, tuvo que aceptar la dura realidad. Me llegó el rumor de que se habían separado, que él se había mudado a otra ciudad para empezar de cero, lejos de la humillación de su caída. No sentí nada al saberlo. Él era simplemente un síntoma de la enfermedad de mi hija, no la causa. Su destino ya no me concernía. Mi energía estaba enfocada en el futuro, no en las cenizas del pasado. El imperio que yo había construido no estaba hecho de ladrillos y contratos, sino de respeto, de comunidad y de dignidad. Esa era la lección que esperaba que Verónica, algún día, llegara a comprender. La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que construyes y compartes. Es el respeto que te ganas con tus acciones, no con tu apellido o tu cuenta bancaria. Es la calidez de una comunidad que te abraza,
no la admiración superficial de una multitud que solo aplaude tu éxito. A menudo por las noches me siento en el pequeño balcón de mi apartamento en Guadalajara. Escucho la cumbia que se escapa de la casa del vecino, el murmullo de las conversaciones, el ladrido de un perro. Observo las luces de mi barrio, luces cálidas y cercanas, no como el mar frío y distante de la Ciudad de México. Me siento parte de algo real, de algo tangible. Ya no hay un vacío en mi pecho. Hay una plenitud serena, la de una mujer que conoce su valor y vive de acuerdo a él. El dolor del pasado no ha desaparecido por completo. A veces, el recuerdo de las palabras de mi hija vuelve como un fantasma fugaz, pero ya no tiene el poder de herirme. Ahora es solo una cicatriz, un recordatorio de la batalla que libré por mi propia alma y que gané. Una batalla que me enseñó que la fuerza más grande no es la que grita y se impone, sino la que actúa en silencio, con la convicción tranquila de saber quién eres y lo que vales. Mi nueva vida es mi mayor victoria. No la ruina de mi hija, sino mi propia reconstrucción. La alegría de ver a una nueva empresaria abrir su tienda, la risa de mi nieto mientras aprende a cocinar, la conversación tranquila con una vieja amiga. Esos son los verdaderos dividendos de mi imperio. No siento alegría por la caída de Verónica, sino una profunda paz por mi propia ascensión, un renacimiento a una edad en la que muchos creen que la vida ya ha terminado. He aprendido que el respeto es el ingrediente secreto, no solo en los negocios, sino en la receta de la vida. Sin él, todo lo demás se vuelve insípido y sin valor. Es la base sobre la que se construye todo lo que perdura: el amor, la familia, un legado. Nunca debes permitir que nadie, ni siquiera la sangre de tu sangre, te despoje de él, porque cuando pierdes el respeto por ti mismo, pierdes el ingrediente más importante de tu propio ser. La tranquilidad de mi existencia actual es la recompensa final. Ya no necesito la aprobación de nadie. Me he encontrado a mí misma, no en el reflejo de los ojos de los demás, sino en mis propias acciones, en mis propios valores. He aprendido a ser madre de una manera nueva, una que incluye la difícil tarea de poner límites y enseñar lecciones duras. Mi amor por mi hija es ahora más sabio, más honesto. No sé qué depara el futuro para Verónica. Su camino es suyo. Rezo para que encuentre la humildad y la fuerza para reconstruir su vida sobre una base más verdadera. Rezo para que algún día pueda perdonarse a sí misma, pero ya no puedo cargar con su felicidad sobre mis hombros. He aprendido a llevar solo mi propio equipaje, y es ligero, lleno de recuerdos preciosos y propósitos renovados. La cadena de restaurantes Sabor de Jalisco sigue prosperando, ahora con un alma renovada. Hemos implementado programas de participación en los beneficios para los empleados de toda la vida, convirtiéndolos en socios de nuestro éxito compartido. Porque un verdadero líder no solo crea seguidores, crea otros líderes. Este es el modelo que intento enseñar a las mujeres de mi fundación. Mi relación con Mateo es el tesoro más grande de esta nueva etapa. A través de él, veo el mundo con nuevos ojos. Su curiosidad, su capacidad de asombro, su amor incondicional. Todo ello me recuerda lo que es verdaderamente esencial. Cuando me abraza, sé que mi legado está a salvo. Él no recordará a una abuela inútil, sino a una mujer que le enseñó a cocinar, a reír y a ser fuerte. La paz que siento es profunda y duradera. Es la paz que viene de vivir una vida auténtica, alineada con tus propios principios. Es la paz de saber que has enfrentado la adversidad con dignidad y has salido del otro lado no solo intacta, sino más fuerte, más sabia y más completa que antes. He cerrado el círculo, volviendo a mi origen, pero como una persona nueva. A veces, cuando una de las mujeres de la fundación viene a agradecerme, con lágrimas en los ojos, por haber creído en ella, veo el verdadero rostro del éxito. No está en los balances financieros, sino en esas miradas de gratitud, en esas vidas transformadas. Ese es mi verdadero balance final, el único que importa.
He convertido el dolor en propósito, la humillación en empoderamiento. Mi historia no es una de venganza, sino una de redención. Mi propia redención. La redención de mi dignidad, de mi valor como mujer, como madre y como empresaria. He reafirmado mi lugar en el mundo, no pidiendo permiso, sino ocupándolo con la autoridad silenciosa que me otorgan mis acciones y mi vida. Soy Helena de la Torre, y esta es mi herencia. Finalmente he comprendido el verdadero significado de la familia. No es solo un lazo de sangre, sino un pacto de respeto, de apoyo mutuo y de amor incondicional. Y a veces, ese amor exige que nos alejemos, que permitamos que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pueden. Es la forma más dura de amar, pero a veces, la única que funciona. Aquí estoy, al final de mi relato, pero al principio de mi vida más auténtica. A veces, miro mis manos, viejas y manchadas por la edad y el trabajo, y ya no veo las de una anciana inútil. Veo las manos que amasaron miles de tortillas, que contaron cada peso para la educación de una hija, que firmaron los documentos que construyeron un negocio y que, finalmente, tuvieron la firmeza para reclamar su propia dignidad. Las palabras crueles de Verónica no fueron mi final, sino mi despertar. Fueron el cincel que rompió la cáscara de abnegación que me había autoimpuesto, liberando a la mujer que siempre había estado dentro. Helena de la Torre, una mujer de Jalisco, hecha de maíz, de trabajo y de un respeto por sí misma que resultó ser inquebrantable. Mi historia es la prueba de que nunca es tarde para convertirte en la persona que siempre debiste ser. La lección más grande que he aprendido en este viaje es que el respeto es como el aire, invisible, pero imposible vivir sin él. Lo das por sentado hasta que te falta, y entonces te ahogas. Permití que me lo quitaran poco a poco, en pequeños sorbos, hasta que casi me asfixio en el silencio. El mundo puede subestimar a los callados, a los mayores, a las madres que sirven en silencio, pero se olvidan de algo fundamental. Las manos que un día te alimentaron con ternura son las mismas que construyeron el mundo que habitas. Tienen la fuerza para crear y, si es necesario, para desmantelar. El verdadero poder no hace ruido, no necesita aplausos. Simplemente es, y reside en el conocimiento profundo de tu propio valor. Un valor que nadie tiene el derecho de cuestionar o disminuir. Hoy, mi legado no es solo una cadena de restaurantes. Es la panadería de Isabel, el taller de la joven tejedora, las sonrisas de las mujeres que ahora son dueñas de su propio destino. Es la risa de mi nieto Mateo cuando aprende una nueva receta, un eslabón de oro que conecta nuestro pasado con nuestro futuro. Mi propósito se ha vuelto más grande que yo misma. Ya no se trata de mi dolor o mi vindicación, sino de transformar esa experiencia en una fuente de fortaleza para otros. Demostrar que la edad no es un final, sino una graduación, un tiempo donde la sabiduría acumulada puede convertirse en el faro que ilumine el camino de las nuevas generaciones. Mi vida ha florecido en el otoño, y sus colores son más vibrantes que nunca. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia con tanta paciencia, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías encontrado la fuerza para actuar o el perdón para seguir soportando? Déjame tu pensamiento en los comentarios, pues cada vida es un mundo y cada corazón una lección. Tu perspectiva enriquece mi propia comprensión de este viaje que todos llamamos vida. Y mientras lo piensas, cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Me da un profundo consuelo saber que mi pequeña historia de Jalisco, nacida en el calor de un comal, puede viajar tan lejos a través de las pantallas y encontrar un hogar, aunque sea por un instante, en tu atención y en tu corazón. Si mi viaje te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el valor de la dignidad, te pido que te suscribas a este canal y compartas este video. Ayudarás a que más historias como la mía, historias de fuerza silenciosa, encuentren la voz que merecen y lleguen a quienes necesitan escucharlas. Es un pequeño gesto que puede crear una gran ola de conciencia y respeto. Recuerda siempre
Y lleva esto contigo. Nunca subestimes el poder de una madre, porque en su corazón no solo guarda el amor que te dio la vida, sino también la fuerza que construyó el mundo en el que aprendiste a caminar. Y esa fuerza nunca, jamás se vuelve inútil.